Acá mismo en La Furia, Edgardo Kosarinsky estrenó una película que se llama, puede que sea Carta a un padre o Carta a un padre, que no es lo mismo que el título de Kafka, la famosa Carta al Padre, y también Daniel Link. O sea, ellos dos también podrían estar en esta mesa, se podrían haber sumado. Y bueno, presento primero brevemente a Selva Almada, que nació en el año 75 en Entre Ríos, vive en Buenos Aires hace más de una década, donde formó parte del taller de Alberto Laiseca en sus comienzos. Entre sus libros destacan las novelas El viento que arrasa y Ladrilleros, El mono en el remolino, que reúne las notas de rodaje de la película de Sama, que se estrenó este año y que dirigió Lucrecia Martel, y los cuentos de El desapego es una manera de querernos. Alejandra Costamaña es una reconocida escritora chilena, también periodista y crítica de teatro, nacida en 1970 y autora de varias novelas que no se agotan en la lectura sobre el vínculo del padre y el hijo, o el padre y la hija, pero que ciertamente es uno de los hilos de tensión de los nudos dramáticos de su historia. Entre sus novelas destacan Dile que no estoy, Cansado ya del sol, Había una vez un pájaro, disponible en el estante Cuneta ahora, y Animales domésticos. Aún no llega a Chile su última novela, El sistema del tacto, que resultó finalista del Premio Arralde. Y Patricio Cron, aquí a mi lado, nació en Rosario el 75 y desde los 2000 más o menos vive en Europa, primero en Alemania y ahora en España, donde también escribe críticas y columnas que aparecen en el diario El País y la revista Letras Libres. Entre sus numerosos libros destacan los cuentos La vida interior de las plantas de interior, Trayéndolo todo de regreso a casa y El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Y también las novelas No derrames tus lágrimas para nadie que vive en estas calles, Nosotros caminamos en sueños, y lo que lo coloca por derecho propio en esta mesa, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Patricio, quisiera partir esta conversación, que yo soy el moderador, no es una entrevista a cada uno, la idea es que dialoguen ustedes, pero como punta de partida, por ejemplo, en esta última novela que mencioné se lee: un día, supongo, en algún momento, los hijos tienen la necesidad de saber quiénes fueron sus padres y se lanzan a averiguarlo. Los hijos son los detectives de los padres, que los arrojan al mundo para que un día regresen a ellos para contarles su historia y de esta manera puedan comprenderla. Entonces, Patricio, a partir de esa novela, que también a lo mejor hay que contar un poquito de qué va, eso, la idea del detective, del hijo como detective. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por estar aquí. Gracias naturalmente una vez más a la organización que nos ha traído a Santiago a conversar con tantos amigos tan queridos. Yo creo que para destrozar el camino, el amplio campo de la escritura sobre el padre o del padre, deberíamos establecer una serie de distinciones. La primera de las cuales tiene que ver con el hecho de que podríamos decir que casi toda narrativa establece un vínculo filial o aborda un vínculo filial. Lo hace, desde luego, en relación con los progenitores reales del autor o la autora, cuando el tema es mencionado explícitamente en el libro, pero lo hace también de forma a menudo implícita, estableciéndose, creándose una genealogía por completo literaria. Todos los escritores tenemos maestros, algunos de ellos son visibles y evidentes, otros no lo son tanto. El magisterio se ejerce en literatura además de formas muy distintas y bastante sofisticadas y complejas. Pero diría que hay un doble vínculo filial en cierto tipo de literatura, especialmente la literatura en la que explícitamente se habla del tema de los padres. La novela a la que tú haces mención y de la que has leído un fragmento es precisamente la novela de la que más me cuesta hablar de todas las que yo he escrito, y es en virtud de que yo nunca quise escribirla y demoré largo tiempo la confrontación con ese libro, porque básicamente el libro narra un periodo en que mis padres y yo vivimos en la clandestinidad en Argentina por razones políticas. Un tema que desde luego es muy difícil de abordar, que en algún punto me daba a mí la impresión había sido abordado por otros en la literatura argentina con mucho más acierto que el que yo podía aspirar a tener, y que
además suponía el inconveniente de que era una historia que no me pertenecía a mí por completo. Las historias familiares nos pertenecen a nosotros tanto como a quienes nos rodean, quienes son parte de nuestra familia. Así que es un libro que como digo, me negué a escribir hasta que, por decirlo así, y por razones aleatorias que tienen por otra parte que ver con una serie de crímenes en Argentina, crímenes reales, que dibujan un recorrido muy doloroso para mí de la historia argentina, tanto no pude sino escribir, y no pude sino escribir el libro. Ahora bien, en el marco de la literatura de padres, diría yo que hay una segunda división que debemos hacer entre aquella literatura sobre padres escrita por autores cuyos padres están vivos y aquella literatura que se inspira en la figura del padre cuando el padre ya no está. Esto establece una diferencia bastante tajante, diría yo, entre diferentes textos, y también establece una serie de problemas éticos muy importantes. El primero de los cuales, naturalmente, si solicitar el permiso, si no solicitarlo. Por mi parte, en ese momento era muy importante, mis padres, era muy importante para mí obtener el permiso de ellos para escribir esta historia. Ellos me lo negaron durante aproximadamente 1 año y medio, y consideraban como un criterio que la suya fue una experiencia política de índole colectiva, de tal manera que no tenía sentido, o ellos consideraban que no tenía sentido contarla enfocándose en los acontecimientos que sucedieron en nuestra familia, que fue por otra parte bastante afortunada en el sentido de que todos sobrevivimos a la dictadura, mientras que muchos de nuestros amigos y personas más cercanas no lo hicieron. Finalmente, después de 1 año y medio, conseguí esa aprobación, con la condición de que si mis padres no estaban de acuerdo con lo que, más aún, a condición de que si lo que yo contaba les resultaba inconveniente de cara a sus nuevas vidas, ellos ejerciesen un derecho a voto de la publicación en Argentina. De manera que escribí la novela con la enorme presión de saber que iba a ser leída por mis padres, que eran además personajes, que son además personajes del libro antes que por nadie más. Y esto condicionó la escritura del libro de una forma muy particular. Cuando finalmente conseguí terminar el libro, se lo envié a mi padre. Y no supe más de él durante 1 semana. Yo lo dejo aquí, después si quieren cuento el final. Bueno, la idea de detective parte porque en la novela el protagonista encuentra una carpeta y a partir de ahí empieza a investigar en realidad la historia de otra persona que murió y qué relación, por qué al papá de él le importó tanto esa persona. Y Alejandra, retomando esa idea de detective, también en Había una vez un pájaro, la protagonista, que es una niña o está en la frontera, tiene 12, 13 años, ella también, hay una cantidad de cosas que empiezan a ocurrir en su casa, en el año 73, y ella también es una detective o es una persona que tiene que empezar como a escarbar por sus propios medios, en el fondo, porque nadie le dice nada de lo que es la historia familiar. A partir de eso quería sumarle entonces el detective más el silencio. Bueno, muchas gracias a todos también por estar acá. Gracias a La Furia por la invitación. Y bueno, sí, tal vez acá hay un punto también de diferencia con la novela de Patricio, que es una novela que también, la de Patricio es muy significativa y muy sintomática de lo que después se va a catalogar como literatura de los hijos. Había un pájaro surge en realidad de otra novela, que es la novela En voz baja, que fue publicada en el año 96. Entonces, varias cosas que decir al respecto. Primero, con esta relación con la novela de Patricio, es que esta es naturalmente una novela que se nutre de una historia que es mi historia tanto perteneciente a una comunidad y a una generación pensándola como los que nacimos alrededor de ciertos años y fuimos marcados por ciertos acontecimientos que nos tocaron de manera distinta, como pueden haberle tocado a nuestros padres o a quienes no sé, nacieron posteriormente, o etcétera. Esas marcas generacionales que quedaron impresas y que estaban muy vinculadas con
esas operaciones de silencio, eso es no decir, como marcas protectoras también, sobre todo de los adultos, de eres muy chico para entender, todavía no puedes saber esto, más tarde lo vas a saber. En el fondo un silencio protector en muchos casos, en otros puede haber sido silencios cómplices, en otros directamente silencios que operaban porque la censura de alguna forma también se reproducía en los espacios micro. Pero el caso es que ese silencio fue el que operó para mí como una especie de detonante para esa novela, que de hecho se llama En voz baja. Todo aquello que se decían rumores, que no se podía explicitar, etc. Y cómo esta niña va haciendo una construcción de una historia por pedacitos, por lo que los rumores que va escuchando por acá y por allá, y que finalmente se va haciendo una construcción ficticia de esa historia real. A diferencia de la novela de Patricio, en ese sentido, yo tomo esa experiencia que es la mía como el que podría haber sido, pero no son directamente mis padres como personajes, o sea, hay una relación bastante semejante, pero no es ni autoficción ni son referentes reales. Y lo que ocurre con eso es que después esa novela se publicó en el año 96, y cuando se acercaba la conmemoración de los 40 años del golpe, para el año 2013, justamente a Carlos Gigliotto, director de Esta Furia del Libro, con la editorial Cuneta, se le ocurrió que hiciéramos una reedición de esa novela. Y a mí, yo no había vuelto a leer la novela, por supuesto, habían pasado casi 17 años, toda una dictadura, y cuando me hice el ejercicio de volver a leerla, me encontré con algo que tenía que ver con el silencio, justamente. Yo sentí que la novela era muy ruidosa, que todo ese silencio que estaba auspiciado en el título, el En voz baja, de pronto me empezó a hacer muy explícito. Me pareció que la novela decía más de lo que yo querría ver silenciado. Entonces el ejercicio finalmente intenté empezar a podar algunas cosas, a silenciarlas, y en esa poda finalmente resultó quedando un libro que me gusta porque es fronterizo, no es novela, no es cuento, es una cosa que ciúticamente podríamos decir novela, pero que en realidad es lo que en este momento meritaba que fuera. O sea, es la misma historia, es exactamente la misma historia, pero es despojada de todas aquellas cosas que a mí me parecía que hoy día hacían ruido. Entonces, es una novela mucho más al hueso, que está centrada en esa relación, concretamente de la hija con el padre, y que además se presentiza. Estoy inventando un término, pero en el fondo es hacer mucho más énfasis. De hecho, la novela estaba narrada en un pasado que iba alternándose con distintas escenas en primera persona y en tercera, y ahora quedó en un presente continuo, permanentemente. Está ocurriendo hoy, y me pareció que eso era lo que correspondía también a este momento en que yo, con esta otra voz, yo como lectora, veo esta novela que yo misma escribí, pero que me sitúo como lectora, para pensarla desde el presente, desde hoy. Incluso eso tiene alguna resonancia con la edad en la que la retomo, en que mi relación con los padres es muy distinta. O sea, esa novela cuando la escribí tenía 20 y tantos años, y cuando la retomo tenía 40 y tantos. Hay una relación también ahí distinta con esa situación de ver a los padres como esos entes autoritarios, superiores que están por ahí encima. Yo creo que hay algo ahí que opera también que me hace poder mirarla de otra forma. Y finalmente entonces ese libro tuvo que tener otro título, naturalmente, porque era otro libro, aunque fuera la misma historia, y ese título es Alguna vez un pájaro, y que a su vez surge de una lectura de Clarice Lispector, que es una anécdota que ella cuenta en algún momento, que sus hijos siempre le decían: pero mamá, ¿por qué esas historias tan sórdidas, tan tristes? ¿Cuándo vas a escribir una historia infantil que nosotros podamos leer y que sea como más auspiciosa? Y ella dice: bueno, hijo, lo voy a intentar. Entonces escribe: había una vez un pájaro, punto seguido, Dios mío. Entonces, y ahí está. Entonces, bueno, me pareció muy significativo que en ese silencio, en ese elipsis, hay algo que me hacía mucho sentido. O sea, es volver a hablar de estos temas tremendos, Dios mío, pero quitándole el público. Selva, en tu caso con El viento que arrasa, bueno, no es político, no tiene una referencia, la relación padre-hijos no se remite tanto, me parece, a ir para atrás de la historia política del país. Es una relación entre
una adolescente de 16 años y un padre que es predicador. Y bueno, es una historia, puedes contarla un poquito solo, pero ahí también hay silencios. Son de alguna manera los que van develando lo que está en cursiva y que es los discursos que dice ese predicador, que nos van a permitir entender qué es lo que también se esconde, ¿no? Parece que los hijos nunca pueden saber todo de los padres. Bueno, buenas tardes, gracias también a la Furia por la invitación. Bueno, yo creo que un poco lo que configura siempre las relaciones familiares es justamente el silencio, ¿no? Como esta cosa del núcleo familiar como un gran cajón de secretos o de mugre guardada abajo de la alfombra. Creo que también es lo que hace que la familia sea un tema que se visita una y otra vez en la literatura y que siempre tiene aristas nuevas, aunque sean siempre las mismas viejas aristas, pero como que siempre se puede seguir escarbando ahí y encontrando material para escribir. Claro, El viento que arrasa, bueno, es una historia que transcurre un poco más acá y no se aborda el pasado político de Argentina, no se aborda el tema de la dictadura, pero sí está presente la religión de alguna manera como una especie de dictadura también moral, que está diciéndole a través de este tipo que se cree un poco la encarnación de esa voz de Dios o de la religión, y que es una voz en realidad un poco ambigua, porque por un lado está llena de órdenes hacia su hija o de qué es lo que él espera de la hija, en una relación que es muy conflictiva, no porque él sea pastor, sino sencillamente porque creo que las relaciones entre padres e hijas y entre padres e hijos siempre son conflictivas, y más en esa época que es la de la adolescencia, que es justo la edad que tiene el personaje de la novela que se llama Lenny. Y al mismo tiempo tiene sus discursos, porque en el libro también hay algunos sermones que son los que él dicta, que son los que él da en sus misas no, pero digamos en el templo. Hay una cosa más permisiva, me parece, y sí política, en un sentido, porque los sermones están pensados desde un punto de vista más político, pero en el sentido de llamar a aquellos que son desposeídos, que son en general la gente que acude a estas iglesias evangelistas, es por lo general gente muy pobre y muy desesperada. Y los discursos del pastor son profundamente políticos y revolucionarios en ese sentido, ¿no? Porque los invita a ponerse en contra de los patrones, invita a las mujeres, o llama a las mujeres, arenga a las mujeres a oponerse a sus maridos, entonces tiene como un doble discurso que en general es lo que ocurre con las religiones en general, siempre tienen dos discursos, pero bueno, es bastante paradójico, porque por un lado públicamente el tipo tiene un gran discurso social, si queremos, y después en la relación con su hija es un tormento todo el tiempo, y de hecho ha abandonado a su esposa como si fuera un perro, porque le convenía también a sus planes de predicador, etc. Esas complejidades que tienen siempre las relaciones familiares, ¿no? Y hay un verso que yo siempre cito de Fabián Casas y que me parece que resume bastante bien por qué la familia es siempre un núcleo narrativo tan fuerte, y el verso dice: todo lo que se pudre forma una familia. Así que creo que a partir de ahí podemos hablar y escribir largas horas acerca de los padres y en general de las relaciones familiares. Sí, también lo otro particular de los discursos del padre pastor es que son tan llenos de certezas, que es justamente también lo que en los libros de ustedes
Patricio y Alejandra no están, o sea, para mal o para bien, ese personaje da como muchas seguridades, que es lo que justamente no tiene uno, y es también en la zona en que han indagado los libros de ustedes por esas coyunturas sociales y políticas que... Creo que, como dice Selva, efectivamente toda familia se articula en torno a una pequeña, constituye una pequeña sociedad privada en el marco de la cual hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Los silencios, como decías bien Álvaro, constituyen parte esencial del funcionamiento de una familia de una manera o de otra. Pero creo que estas novelas y otras novelas en las que estoy pensando en este momento, como novelas de Diego Zúñiga o de Alejandro Zambra y de otros autores, a lo que aquí en Chile se denomina literatura de los hijos, en Argentina creo que de alguna forma algo similar, tiene que ver con el carácter compartido de ciertas experiencias, de la historia argentina y chilena, en el marco del cual lo que se produjo fue una interrupción de la transmisión de experiencia política que constituye parte de la relación entre una generación y la anterior. Los proyectos nacionales, los proyectos políticos se articulan en torno a una especie de trasvase de ideas y de conocimiento de la práctica de la política que se vio interrumpida en Argentina y en Chile por razones que todos conocemos. Entonces, creo que incluso las novelas que como en el caso de la novela de Selva, menos explícitamente hablan de estas cuestiones, hablan también de la cuestión de, en primer lugar, cómo las certezas que se articulaban en torno a un proyecto revolucionario compartido por decenas de miles de jóvenes en toda América Latina fueron dejadas de lado o tuvieron que ser dejadas de lado por el imperativo de las dictaduras, de la persecución política. Y en segundo lugar, creo que lo que abordan es cómo algunos de nosotros carentes de, digamos, inhabilitados para aprender de la experiencia política de nuestros padres, que no nos era accesible por una razón o por otra, nos constituimos como sujetos políticos también en relación con esa especie de silencio, también con la pregunta abierta de qué hacer, y qué hacer también con ese miedo que atravesó el final de la experiencia política de nuestros padres y que además en algún sentido todavía los persigue. Creo que hay una cuestión ahí muy importante y que emparenta a las novelas, a ciertas novelas argentinas con bastantes novelas chilenas, incluso aunque ellas no hablen específicamente de la cuestión política. Pienso, por ejemplo, en la novela como Camanchaca de Diego Zúñiga, en la que la relación con el padre, incluso aunque no sea abordada como una relación política, es una relación sobre la que se recuestan cuestiones de clase y la cuestión de las posibilidades y de la forma en que se articula la subjetividad y se piensa el futuro, que son constitutivas de la forma en que la sociedad chilena se arrogó instituciones económicas y políticas a partir del golpe de Estado. Parece que ahí es la cuestión. Cuando yo era chica, bueno, yo me crié en un pueblo muy chiquito del interior de Argentina, en la época de la dictadura. Y había todo, obviamente, un silencio incluso mayor que por ahí en las ciudades más grandes, donde la cosa estaba un poco más cercana y más expuesta, y entonces era más difícil de ocultar, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de pequeñas cosas que después, con el tiempo, dije, bueno, claro, esto, porque, no sé, una calcomanía, por ejemplo, que hablaban de la patria, bueno, cosas así que eran bien típicas de la propaganda de la dictadura. Y me acuerdo que a la escuela te enseñaban algo que así como ese verso de Casas, creo que también sintetiza muy bien la idea de familia, que era que la familia era como la sociedad en chiquito, ¿no? Lo decían obviamente con un énfasis positivo, pero me parece que también, que claramente para mí de lo que está cargada esa idea es de un lugar muy negativo. Si lo pienso ahora,
a la distancia, digo, bueno, claro, o sea, es en la familia donde por lo general padecemos nuestras primeras experiencias de abuso de poder, por ejemplo, de abuso de todo tipo. O sea, los niños no tienen palabra, no tienen la palabra, tienen que hacer lo que, sobre todo cuando yo era chica, digo, esto ha cambiado bastante. Pero bueno, creo que esa idea de la familia en la sociedad en chiquito, y por eso hay que cuidarla, ese era un poco el mensaje, tiene una carga política horrible en ese contexto que hemos ido reproduciendo y que han reproducido nuestras familias, por lo menos de la gente de nuestra generación. Es que esa es la cuestión de la relación. Claro, también. El mensaje de que las familias constituían una versión reducida de la sociedad tenían la dictadura la finalidad que los niños en algún sentido delatasen los padres. Claro. Eso también condiciona la forma en que uno escribe acerca de ellos cuando finalmente lo hace, porque lo hace todavía percibido por el temor de no estar delatándolos, al menos en mi caso. Naturalmente, mi historia familiar yo no debía decir que decían mis padres, pero hay casos de sociedades autoritarias como la República falsamente llamada Democrática Alemana, o la Unión Soviética, o Corea del Norte, donde resultó muy habitual que los hijos delatasen las actividades políticas de sus padres. Creo que es el mensaje implícito en esa idea de la familia como microsociedad, ¿no? Sí, yo recuerdo también, esto lo he dicho un par de veces, pero en esta idea que tú dices de la delación de los padres, de esos silencios que finalmente se crean como expresiones. Mis padres son argentinos y yo por alguna extraña razón tenía asociado el comunismo, pensaba que el comunismo era argentino. Entonces, perdón, que el comunismo era chileno, quiero decir, no lo pensaba como Argentina. Entonces cuando a mí me preguntaban si mis padres eran comunistas, yo siempre respondía, no, son argentinos. Entonces, como que sentía que los salvaba, los ponía a salvo. Obvio que también era ese mismo recuerdo cuando se me preguntaban qué música se escuchaba en la casa, jamás iba a ser Kila Blue, jamás iba a ser Víctor Jara, y uno como que se iba armando así un modelito en la cabeza. Pero también pensaba que así como pensamos en estos espacios de la familia como entes que de alguna forma también son reflejos de esa sociedad y de ese autoritarismo, hay jerarquías dentro de esa familia, y ahí es donde entra la figura del padre como algo súper relevante, porque es justamente en la figura del padre donde nosotros vemos que está esa seguridad, ese autoritarismo, esas certezas además que son inviolables, y no en la figura de la madre. Y por eso también me parece que es bien significativo si uno hiciera un balance, no lo sé, pero creo que hay muchísimas más novelas que hablan de esa relación con el padre y no con la madre. O sea, ahí hay otras metáforas. Una forma de hablar de cierto tipo de poder, ¿verdad? Sí. Tipo de poder ejercido de forma tradicionalista y totalitaria. No en vano, no sé qué sucede aquí en Chile, pero en Argentina los prohombres son denominados padres de la patria. No hay madres. A pesar de lo cual, parte de la literatura nacionalista argentina consiste en los consejos que José de San Martín le daba a su hija Marcelita. Son francamente consejos bastante tremendos vistos desde la perspectiva global. Sí, y pensaba también que uno podría, no en el caso de Chile, pero pensar cómo esa figura también ha ido evolucionando, la figura del padre, vista en el contexto también de las novelas que abordan directamente la dictadura. Pero podemos pensar, por ejemplo, que novelas como Matar a los viejos, de Droguet, que es una novela en la que en realidad aparece la primera escena, es un Pinochet enjaulado que la gente va a mirar como una especie de museo público. Una obra de ciencia ficción, o sea, lo podría leer de esa forma, en que efectivamente esa figura de autoritarismo, de esa especie de padre de la patria, ¿no? queda como súper explícita. Lo público es asociado, esa especie de paternidad autoritaria queda en el espacio público. Luego yo creo que en todas estas novelas como El Padre Mío de Daniel Meleutit, en la que también hay un espacio donde el autoritarismo es estrechamente vinculado con esta figura también tan particular. Y después yo diría que hay un momento en el que llegamos a la nueva narrativa y que me parece que no es tan casual que se haya denominado Rodrigo Canoas como la generación huérfana, la generación de la orfandad, y porque de alguna forma también yo creo que las escrituras de esas novelas corresponden también a una generación que quedó trunca, eran jóvenes
que de pronto quedaron como en un lugar medio vacío de herencias. Y lo que pasa después también con una novela emblemática como fue Formas de volver a casa, en que está el retorno a ese lugar, a ese interior, ¿no? Al espacio que ya lo público y lo privado de alguna forma se trastocan. Entonces creo que ahí entonces esas figuras de los padres empiezan a ser de alguna forma vistas mucho más metafóricamente como ese autoritarismo del que nosotros digo, como sumándome un poco al discurso de esa novela, pero a esos personajes secundarios que llegan a otro momento de la historia, a abordar o a mirarse como, ya como hijos y no, o como hijos que en realidad podrían ser ahora los padres. Una experiencia generacional que es compartida con los autores argentinos como autores chilenos. Yo no tengo hijos, pero buena parte de quienes articularon su identidad en torno a la cuestión de la orfandad, pienso especialmente en amigos míos, hijos de desaparecidos, son ya padres. Sí, claro. Y padres muy particulares, naturalmente, ¿no? Debido a que la interrupción de la transmisión de experiencia política es incluso más gravosa cuando la interrupción es total y absoluta por la inmediata desaparición de los padres, ¿no? Estaba pensando en el hecho, en relación con Había una vez un pájaro, y el ruido que tú notabas que el libro tenía, el exceso que tenía, si no se debía en realidad al hecho de que entre 1996 y la actualidad, o 2016, No, perdón, hay una pájara. El editor pide 2013, claro. Si no, quizás la razón por la cual podía llegar a creer que había ruido en la novela y se debe al ejercicio de muchas formas distintas en ese periodo de revisitar ese tema. Yo creo que quienes comenzamos, yo en mi caso particular cuando escribieron mis padres, naturalmente tenía una serie de muy pequeños referentes, pero desde luego 10 años después son muchos más los textos que participan de lo que podríamos denominar una tendencia, y es una palabra bastante connotada por otra parte, y es muy interesante comprobar que efectivamente la escritura del padre y la escritura de la recuperación de un vínculo perdido, que es también político, se articula de muchas formas distintas, muchas más formas distintas que en el momento en que algunos de los institucionales eran en algún sentido pioneras. Es curioso también, en ese sentido, la incorporación de la sátira en el tratamiento del tema. Padres que son ridiculizados, en Argentina más que Chile, sí. Padres que son padres de la patria, que son deliberadamente ridiculizados, como la novela de Carlos Chillotto. Hay muchos elementos que apuntan a la sátira y o a la carnavalización de la historia, que creo que tienen que ver también con una experiencia seminal cuando se vive en la clandestinidad, cuando se vive en periodos inmediatamente de inicios de dictaduras, que tienen que ver con el hecho de que la vida cotidiana aborda el aspecto de la ficción. Sí. Porque todos quienes nacimos en torno a 1970 y 1980, tanto en Argentina como en Chile, aprendimos muy pronto a fingir, aprendimos muy pronto a sospechar, aprendimos muy pronto a tener prácticamente dobles identidades que acabaron articulándose en una forma de literatura muy especial, que creo que es la que vincula a ambas literaturas en este momento más que ninguna otra cosa. Sí, ahora que hacen esa referencia, yo creo que también en el caso de Chile, en ese periodo, yo creo que a partir de 2010 también empiezan a circular o a recircular también algunas novelas, estoy pensando también en Cercada de Lina Meruane, que fue reeditada después en 2010 y Galo, 2014. Aquí está el dato, pero estoy pensando también en La Edad del Perro de Lorenzo Sangüesa, El Ruido de Sama, que fue en 2011, y una serie de novelas que luego empiezan también a situarse en este tema desde otro lugar, y pensando en el tema hijos, en el lugar de los hijos sin hijos, o en la resistencia también a no seguir siendo hijos de. Y ahí estoy pensando en la novela La Resta, por ejemplo, de Ariadna Bucco-Celán, en que está ese diálogo también con nosotros no queremos seguir siendo hijos, y tenemos también la facultad de poder reivindicar el no tener hijos, no tener descendencia. Entonces ahí es muy interesante en términos literarios, también en términos de la herencia literaria que hay de fondo, no solamente el tema de la paternidad concretamente. Sí, yo recién cuando hablaban y pensaba en eso, en
en esto de no dejar de ser hijos de, pero que somos una generación, creo que por lo menos los tres que estamos acá compartimos la no paternidad, no maternidad y la idea de no, bueno, por lo menos en mi caso, digo que por un lado es no ser hija, dejar de ser hija, y por el otro, o hijo, lo que también y lo que supone no ser padre, o sea, como una doble destrucción de esa figura. Por un lado, la destrucción de la figura del padre en esta renuncia a ser hijo, y doblemente con la renuncia a ser padre, ¿no? Como pienso, no sé si ya se está escribiendo una literatura con ese tópico, pero digo, creo que es algo, bueno, contra los hijos sí que está, me gustó mucho ese libro, pero digo, bueno, tiene más la forma de un ensayo, digo, ficción sobre... Es difícil narrar en la ficción, creo yo, el hecho de que el deseo de no tener hijos constituye una de las pocas opciones políticas que se quedan en la generación. El fracaso de los grandes proyectos revolucionarios, finalmente lo que queda es tan solo un ámbito muy restringido de acción que se limita a decidir, a tomar decisiones de ese tipo. Si uno desea, claro, en última instancia, contribuir a la continuidad de la sociedad, o si desea retirarse. A mí me dicen todo el tiempo, yo me niego de plano, es una cosa muy... La gente en la calle, así, la gente... Yo siempre que una conferencia. Sí, muchos amigos que vienen, todos amigos que vienen, pero no, los jurados sobre la Biblia, no, nunca. Sabía que compartíamos eso también. No, bueno, yo porque anoche dijiste algo, dije, bueno, compartimos eso, se ve, y Alejandra la metí así de prepo, no sé. Nosotros hemos hablado con unos compañeros de animales. Ah, es verdad. Bueno, también tocaste, Alejandra, dijiste una palabra que era la herencia. También los hijos son los que les llega la herencia de los padres, que les llega su tiempo, su pasado. En el caso de Selva, por ejemplo, podrías hablar un poquito de Ladrilleros, que no tiene otra connotación política, sino que de dos hijos que padecen de alguna manera una herencia de enemistad de otros dos padres, ¿no es cierto? Es una cosa entre familias, Sí. un odio entre familias, y eso les llega después también. O sea, como que a los hijos también les llega. Sí, yo creo que quizá en ese libro hablo más explícitamente de los padres o sea, que quizá ahí se ve mejor el tema que en El viento que arrasa. Bueno, Ladrilleros es una novela que empieza con dos chicos adolescentes que tuvieron una pelea a cuchillo y están los dos heridos de muerte, y bueno, están agonizando y van a agonizar durante toda la novela hasta que finalmente se mueren. Y en esa agonía que toma un poco una forma alucinatoria, aparecen, por un lado aparecen los flashbacks donde se va reconstruyendo la historia hasta esa noche, que tiene que ver con esta herencia de odio que tienen porque sus padres estaban enfrentados. Y por otro lado, los dos personajes han perdido a sus padres, uno porque se murió y el otro porque se fue, porque los abandonó. Y en esta semi-inconsciencia de la agonía o de la muerte que se viene acercando, vuelven esos padres fantasmagóricamente a tener una última conversación con los hijos. Sí, bueno, no es política en el sentido de la dictadura. Yo creo que hay como bastante caldo político igual en la novela. Bueno, creo que en todo lo que escribimos hay caldo, o sea, se caldea siempre lo político por debajo, de manera a veces más evidente, a veces más subterránea. Bueno, y esa es una historia así que en realidad no la pensé como, bueno, la relación entre padres varones e hijos varones, pero finalmente un poco también adquirió esa vuelta de tuerca, donde se dan como las dos
digo, entre infinitas posibilidades, dos de las más corrientes, que es por un lado el amor incondicional al padre, que es el que siente uno de los hijos, cuyo padre ha sido asesinado, y el otro el odio profundo hacia el padre. Entonces, bueno, igual no sé cuál era la pregunta. No, era la herencia, porque igual, aunque sea el amor, la herencia, claro. llega ese, es casi como un destino. Sí. Bueno, es muy idea, dramático también, tiene un contenido dramático muy fuerte. Sí. Como la orfandad también. Sí, la idea de herencia, digo que también, y volviendo un poco, retomando otra vez en lo que estábamos hablando recién de la dictadura, digo que también aparece mucho en los hijos de los represores. Hay todo un grupo que no me acuerdo ahora cómo se llama, de hijos e hijas de represores que condenan a sus padres y digo, pesa una condena social sobre aquel que es hijo de un represor muy fuerte, digo, como esta herencia por algo que, digo, no tenemos la culpa de quién somos hijos, entonces a veces es como lo que heredamos de nuestros padres, que además son esos, heredamos los errores de nuestros padres. Eso también es un tema que me parece que literariamente tiene mucha potencia. Bueno, ¿quisieran decir algo más, Patricio, Alejandra, para ir cerrando? Ya estamos en la hora de que hay que dejar la sala. Y ¿alguna pregunta también? Claro. Sí, después de 10 días, eso está filmando. Está grabando. Bueno, pues hubo 10 días en los cuales nadie mis padres no hablaban conmigo, y lo único que yo sabía era a través de mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos que viven cerca de mis padres. ¿Qué has hecho? ¿Qué has escrito? Ellos están tan jodidos y están tan mal y están tan fastidiados y todo esto. Yo pensé que iban a rechazar el libro, naturalmente. Y lo interesante es que son 2 cosas. En primer lugar, que después de esos 10 días mi padre me escribió una carta diciéndome: mira, he leído el libro, y creo que tienes que publicar el libro, me dijo, un gran acto de generosidad por su parte. No quiero que cambies nada, me dijo, pero quiero que conozcas mi propia versión acerca de algunos hechos de esta historia que yo creo recordarlos de forma distinta, o cuyo significado yo creo que es ligeramente distinto. Y a continuación me envió una carta que era prácticamente una lectura página a página de toda la novela. Con su permiso, eso es muy propio de mi padre también, la sensibilidad. Con su permiso yo la publiqué en mi página web, en mi blog personal, y de hecho está todavía allí. Se llama The Record Straight, la versión de mi padre, que es la versión de mi padre acerca de lo que se narra en el libro, y está disponible en internet, y creo que es una interesante forma de lectura, es un interesante complemento a la lectura de una novela. Es bastante poco frecuente en la literatura, diría yo. Y lo segundo interesante es que, con esto termino, que pensaba yo que esta pequeña historia personal de 2 personas asesinadas en Argentina, 2 personas que están buscándose uno al otro, en este caso yo a mi padre a una persona desaparecida, el cual a su vez era hermano de una persona desaparecida, en fin, esto es un poco aplicado. Esa pequeña historia personal que pensaba que solamente iba a tener sentido para mí y para las personas más cercanas a mí, se convirtió en un libro que ha sido traducido en varios países, que ha sido traducido en varias lenguas, que ha sido publicado en bastantes países, y que en cada uno de estos países produce efectos distintos. Esto me parece muy significativo. Allí donde, por ejemplo, en Alemania el libro es leído en relación con la historia de ciertos países que se arrogan instituciones totalitarias similares a las del nacionalsocialismo, en Estados Unidos fue leído de una forma completamente distinta, y lo mismo en Italia, etcétera, etcétera. Eso siempre es muy, muy atractivo. Y hay una
de publicado el libro, recibí varios comentarios una docena de comentarios de distintas personas que habían utilizado el libro exactamente para lo que yo quería que se utilizase, para constituirlo en una excusa para hablar con sus padres acerca de su propio pasado político. Eso me parece que es una de las cosas más inesperadas y al mismo tiempo más maravillosas que me ha pasado como escritor, para estar en la pública. Bueno, démosles un aplauso a Patricio Pons. Los distintos stands de las editoriales que lo publiquen y, o si no, bueno, acercarse a ellos ahora.